Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Enlechados. Hoy vamos a tener una temática supremamente interesante y es poder tener una actitud ganadora para esa construcción del precio de nuestra leche en nuestros hatos lecheros. Los dejo a continuación con esta temática. Disfrútenlo. Hola, hoy en nuestro podcast tenemos un invitado muy especial. Estamos acá en compañía del ingeniero Luis Fernando Méndez. Él es socio fundador de la empresa Gerente Lechero, quien a lo largo de todos estos años ha venido creando un ecosistema muy interesante en todos los temas de innovación, ciencia y tecnología a través de todos los cursos de gerencia de hatos lecheros que se han venido desarrollando. Luis Fernando, es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros en Enlechados. No, muchas gracias por la invitación. Y hoy en una coyuntura que pareciera un poco difícil para Colombia, tenemos que resaltar lo que hace Gerente Lechero. Y lo que vale la pena decir es que Gerente Lechero es un inspirador de confianza en el sector y vamos a estar compartiendo este capítulo para llenar a los ganaderos de Colombia de entusiasmo, de actitud ganadora y de confianza para seguir adelante desarrollando sus hatos lecheros. Ok. Pues ya entrando en contexto, quisiera que arrancáramos con una palabra que puede ser algo extraña, pero creo que reúne en contexto muchas de las cosas que los ganaderos pueden estar haciendo, y es malabarismo. ¿Tú puedes profundizar un poco más sobre esa palabra? Sí, es muy interesante el concepto porque los ganaderos tenemos un enfoque muy técnico. Realmente es que hacemos bien en Colombia el desarrollo de las técnicas y las actividades de decisión operativa en el hato lechero, pero entonces tenemos como flotando la reproducción, los pastos, el ordeño, el mantenimiento de la mano de obra, este conflicto que tenemos hoy en Colombia con un salario mínimo súper desbordado por política nacional. Entonces tenemos que estar manteniendo en el aire y en armonía un poco de desafíos técnicos, pero sí somos unos malabaristas. Pues resulta que en nosotros está el darle soporte a todos esos desafíos técnicos y la clave es que tenemos que soportar el ingreso. Entonces hacemos bien los desafíos técnicos, pero hacemos de manera muy débil el desafío de la gestión comercial y el redondear las ventas de los productos que hacemos en nuestras fincas. Por eso somos unos malabaristas. Bueno, otro tema que han venido desarrollando mucho dentro de la comunidad de Gerente Lechero es que has escrito unos blogs con unos temas supremamente importantes y de coyuntura. Uno de ellos es: el precio de la leche no es una imposición, es una construcción de valor. Cuéntanos un poco. Muy controversial porque es que los ganaderos somos dados a pensar que el precio de la leche es una imposición de mercado. Y lo que hicimos dentro de este blog fue contarle a los ganaderos cómo sí hay estructuras para construir el valor y poder tener elementos de conocimiento de sus productos para que puedan tener una acción de negociación del precio. Eso fue lo que hicimos en ese primer blog. Ok. En el segundo es el precio de la leche, desarrollar la habilidad de negociación, donde se describen los 4 negocios de la leche. ¿Qué es eso? Eso está muy interesante porque también tenemos que entender que la leche es un encadenamiento entre el productor y el consumidor. Pero la leche tiene 4 negocios: la producción, el transporte, el proceso industrial y la creación del branding. ¿Qué es la creación del branding? Es contar la historia detrás de un producto, y eso es la creación de marca. Y entonces pues nosotros pareciéramos estamos en la posición más débil del negocio, que es el productor, lejos de la creación final que contacta con el consumidor. Pero para poder realzar la gestión del productor, tenemos que entender cómo piensa, cómo actúa y cómo funciona cada uno de los otros elementos de la cadena de valor. Entonces, lo que hicimos en este blog fue dar claves de éxito de cómo relacionarse con la logística que transporta, con las necesidades que tiene un industrial en la calidad de leche y qué es lo que un industrial desea de su mejor proveedor de leche
y cómo esto va creando el mensaje y la narrativa para contar la historia de los productos lácteos. Entonces, para hacer bien la venta del producto de la leche en el campo hay que entender los otros 3 negocios del sector lechero. Ok, hay otro tema importante para poder tocar y creo que dentro de esos blogs también quedó como plasmado y es abrazar la industria. Porque normalmente en todas estas coyunturas el ganadero siempre tiende a cuestionar o criticar a la industria y pues eso no es el deber ser. Entonces acá es contraintuitivo hablar de abrazar la industria. Sí, claro, es súper contraintuitivo porque todo lo mediático dice el malo del paseo es el industrial y es un muy mal mensaje porque no crea cohesión sectorial para que nos desarrollemos juntos. Entonces creo que es un muy buen mensaje de enlechados y de gerente lechero decirle a todos los ganaderos que debemos abrazar la industria. Y es muy importante porque, ¿te acuerdas nuestra experiencia en Caquetá? ¿Qué pasó con los lecheros de Caquetá y Nestlé? Pues cuando Nestlé termina saliendo de esa zona, obviamente no hubo un regulador de precios y los precios se distorsionaron totalmente y los afectados terminaron siendo pues todos los ganaderos. Claro, se creó un tema desbordado de precios. Entonces, hace cerca de 3 semanas hablamos con una empresa muy importante de la Sabana de Bogotá y nos decía cómo tuvo que cerrar un acopio lechero en una zona de la Orinoquía colombiana. Y es porque los ganaderos empezaron a ver que era como que mejor el precio informal de pequeños negocios de producción de quesos. Y empezaron a desgranarse de proveerle la leche a esta industria. De modo tal que bajó tanto el producto acopiado que en algún momento la industria tuvo que decir, cierro este acopio lechero. Al mes, todos esos ganaderos estaban diciéndole a la industria que volviera. Porque al irse la industria, se perdió el agente regulador del precio en esa cuenca lechera y al mes todos los precios que fueron un oasis, un espejismo, desaparecieron. Y entonces es que cuando no está la industria formal como regulador del precio, todo el mercado se desorganiza a factores súper especulativos. Entonces, sí es una labor muy importante por muchos factores que de pronto en el transcurso y avance del podcast vamos a narrar, en que en Colombia los ganaderos debemos tener como aspiracional proveer a industrias formales para el desarrollo de lácteos de alta calidad y mejores condiciones del precio para el productor y de calidad para los consumidores. Ok, acá para ya poder ir como resumiendo un poco lo que hemos venido charlando, podemos ir llegando a una primera conclusión. Y esa primera conclusión es que tenemos que desarrollar como ganaderos productos de alta calidad, ¿sí? Y con una inocuidad importante, ¿sí? Eso es súper importante. Y vamos a ligarnos un poco con el abrazar a la industria. Amigos ganaderos, se los garantizo, no hay mejor regalo, es mejor regalo que el mismo precio que un industrial le exija calidad en su producto. Porque cuando una industria le exige a usted tener bajos conteos de unidades formadoras de colonia y conteos de células somáticas, en realidad le está compartiendo el obsequio de la competitividad para generar productividad en su finca. Mire, si le dice bajos conteos de células somáticas, usted va a cuidar la salud de la glándula mamaria, usted no debe tener mastitis y eso le va a generar mejor desempeño reproductivo. Y con eso va a subir el promedio de producción de su hato lechero. Y cuando le digan bajos conteos de unidades formadoras de colonia y le exijan tener higienizado todo su sistema de ordeño, le están regalando salud para sus vacas. Y todo ese tema
termina generando gran productividad. Una de las cosas para producir unidades formadoras de colonia bajas es profundizar la intensidad y velocidad del ordeño. Así que cuando le exigen a usted mejorar su sistema de ordeño, usted va a producir mucha más leche con mejores contenidos de sólidos totales, con lo cual la misma industria le está diciendo cómo me entregue más producto de mejor calidad y entonces empieza a abrir una puerta de negociación para el precio. Es un gran regalo. Ok. Otra conclusión importante es que necesitamos que a la industria le vaya muy bien, ¿sí? Para que a los ganaderos también le vaya muy bien y a los pequeños productores también les vaya muy bien. O sea, un tema como de globalización, de abrir oportunidades. Sí, yo creo que de pronto el énfasis es a todos nos conviene que a la gran industria colombiana le vaya bien. O sea, necesitamos que le vaya bien a Colanta, Alpina, Alquería, Alpomar, a Alimentos Lácteos El Recreo, a Colácteos en Nariño. Si a todas las grandes industrias, voy a decir grandes industrias a las que procesen más de 150,000 litros de leche al día, les fuera bien y pudieran llevar sus productos a nuevas fronteras de la globalización, crearía un efecto de comercio para que todos los ganaderos nos impulsemos a producir más y para que todo este fenómeno, por ejemplo, como el de Yamú o de cientos de empresas que empiezan a haber en Colombia haciendo integración vertical en la cadena de valor y que son de verdad cientos, empiecen a crecer por un estímulo conjunto del éxito de la cadena de lácteos colombiana. Ok, pues supremamente interesante todo lo que hemos venido narrando y contando en esta primera parte de nuestro podcast. Vale. Ahora quisiera pues, que entráramos en otro nivel y a profundizar otros temas y tiene que ver mucho con ese modelo de pensamiento estratégico que viene desarrollando Gerente Lechero. ¿Sí? Entonces, ante eso, pues vamos a hacer como una pequeña dinámica, llamémoslo así, y tiene que ver, voy a narrar o voy a citar cuáles son como esos modelos de pensamiento y Luis Fernando me va a contextualizar un poco, a profundizar un poco de qué se tratan, que eso pues lo han venido desarrollando algunos de los ganaderos que han estado acompañándonos y trabajando durante todos estos años en ese proceso. Sí, te hago ahí un break porque como ya nos empezamos a convertir no solo en una empresa académica de fortalecimiento de datos lecheros, sino un ecosistema donde se integran múltiples elementos como los sellos de Fairfood y la leche A2 y entonces empiezan a pegar en el ecosistema no solo ganaderos de leche, sino empresas aliadas que les brindan servicios y productos a la cadena e industrias lácteas para que juntos desarrollemos la visión global de la lechería colombiana. Ok, perfecto. Entonces, uno de esos primeros modelos, digámoslo así, tiene que ver con la creación, la entrega y esa captura de valor. ¿Cómo nos puedes resumir un poco de ese tema? Bueno, es que para comprometernos a este tema de hacer gerente lechero, pues también nos hemos puesto a interactuar con muchas personas y a estudiar mucho. Y entonces lo que hemos creado es un tema que hemos llamado modelos de pensamiento. Entonces, bueno, este primero es creación de valor. Y lo primero que debo decir es que es creación de valor. Es generar un producto desde una empresa con una mayor percepción de valor de lo que fue su costo de producción. Entonces, acá lo que tenemos que decir es que hay un encadenamiento de la creación de valor, porque los ganaderos somos buenos, repito, somos buenos en la parte técnica creando el producto. Lo entregamos a un cliente. Eventualmente nos cogemos bien el cliente. Pero somos muy regulares en la captación de valor. ¿Y qué es captar el valor? Pues hacer el retorno financiero de la inversión. Y si no somos buenos en la gestión comercial y de ventas, pues fallamos en la captación de recuperar financieramente todo el esfuerzo. Entonces, es como que la copla está coja. Buenos creando, más o menos entregándolo, poniéndolo al servicio, pero somos regulares en recoger el valor de nuestro esfuerzo. Otro de esos modelos que entran a trabajarse dentro de Gerente Lechero tiene que ver con esa cultura financiera
y con el tema de poder valorar nuestras empresas y poder tener una rotación de activos. Acá también hago como una cuña importante y tiene que ver que ya en todo el proceso que el gerente ha venido desarrollando, el gerente lechero ha venido desarrollando, ya también estamos contando con el desarrollo de una herramienta, una app tecnológica que efectivamente pues va a ayudar a procesar de una manera mucho más ágil y en tiempo real esta información, donde el ganadero como tal pues va a poder tener como esos tableros de control y podrá hacer los respectivos análisis. Entonces, pues Luis Fernando, cuéntanos más sobre ese módulo de cultura financiera. Tiempo para la pausa comercial. Entonces, claro, esta herramienta se llama Lechero A2, Analítica y Acción. Un tema que principalmente está diseñado para este modelo de pensamiento de cultura financiera de gerente lechero. ¿Y en qué consiste esto? Es que los ganaderos somos muy dados a pensar en margen operativo, y es volver un número de qué porcentaje del valor de los ingresos me queda luego de los costos. Entonces terminamos diciendo el margen operativo del negocio es el 15%, el 20%, el 30%, y resulta que eso no es lo importante. Lo importante es el retorno de inversión, y para construirlo, el paso más importante, y que muy pocos ganaderos, y estoy seguro que usted me está escuchando y le digo, señor ganadero, ¿usted sabe cuánto vale su negocio? Me está respondiendo que no. Pero si usted descubriera que su negocio vale 1.000 millones de pesos, dice, hey, ¿a qué horas creé tanto valor en mi negocio? Y esto es crear valor, pero no captarle. ¿A qué voy? A que cuando usted es consciente del valor de su empresa, también hace conciencia en la necesidad de crear ventas con su empresa. Y el tema más importante es rotación de activos, que es cuántas ventas soy capaz de hacer con el valor de mis activos. Y cuando uno es consciente de eso, se da cuenta que en economía lo importante es la intensidad operativa de los activos con que cuento. Cuando ustedes descubran cuánto vale su negocio, van a cambiar totalmente la actitud hacia la inversión de su lechería y van a acelerar en acciones tecnológicas y de innovación para poder vender más. Y eso además crea como un efecto multiplicativo, porque si usted tiene más producto, también tiene más capacidad de negociación con sus clientes. Entonces, es muy chévere el modelo de cultura financiera de gerente lechero, porque imprime competitividad. Total. Y ayuda a tener mucho más control y a tener un panorama mucho más claro de qué es lo que tengo y para dónde me puedo proyectar y qué puedo empezar a desarrollar. Como diría un par de amigas de nosotros, total, así es. Ok, ahora entonces vamos a otro de esos modelos que tiene que ver ese diagnóstico GROW. Al diagnóstico GROW, que en inglés significa crecimiento, habla de metas, o sea, rebobino, recalculando, dicen en el fútbol. Ya el diagnóstico OFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas es menos usado que el diagnóstico GROW. Y entonces enseñamos a que todas las personas que empiezan a participar en nuestras actividades, siempre tenemos un gran amigo, el diagnóstico de crecimiento, el amigo GROW, que nos fija metas, oportunidades, realidades y voluntades. Porque es que también los ganaderos somos muy dados a captar mucho conocimiento, mucha información, pero poco dados a comprometernos en poner voluntades para tomar acción y resolver los problemas que descubrimos. Sí, porque normalmente a veces la fuerza de voluntad se va perdiendo en el camino. Pues uno se... Eso es. Y ese es otro modelo que creo que me vas a preguntar, me imagino. Claro que sí, que tiene que ver con la motivación versus esa fuerza de voluntad. Motivación versus fuerza de voluntad. Eso es muy chévere porque todos somos súper dados a enero. Empezamos con toda. Claro. ¿Cierto? Hacemos mapa de sueños, construimos y proyectamos todo lo que queremos desarrollar. Y en febrero ya no vamos al gimnasio, qué caramba. Exactamente. Y pagamos la anualidad. Sí. Ay, qué brutos. Pero bueno, el asunto es que bajo el modelo de fuerza de voluntad, lo que hacemos es escoger acciones prácticas para preservar motivación.
Porque motivación es como un anhelo, un deseo, ¿cierto? Una aspiración que me planteo, una meta a donde quiero llegar, pero en el camino me fatigo. Sí. Entonces lo que proponemos es que cuando cogemos el grow y decimos, estas son mis metas, mis oportunidades, mis realidades, y tengo la voluntad de tener una acción estratégica, no se plantee algo súper mega imposible, no se plantee una maratón, haga 5 kilómetros. Y entonces escoja una acción estratégica viable, pertinente a sus realidades financieras y que la pueda evaluar en muy corto plazo. Así usted se vuelve adicto a tomar decisiones de inversión estratégica. ¿Por qué? Porque cuando escoge ciclos cortos de acción, Es más fácil cumplirlas y controlarlas. no se agota la motivación. Y como recibiste un premio, te vuelves adicto a premios. Más. Y entonces lo importante no es motivación, es fuerza de voluntad, que es el tesón y un sistema para ahorrar motivación, preservarla y entonces hacer que se exalten los nuevos proyectos. Ok, muy interesante. Sí, es muy chévere. Y por último, creo que se reúne algo importante y vital para todos los ganaderos y tiene que ver con ese benchmarking, un capítulo supremamente interesante y que resume pues como toda esa información que se va creando, construyendo y captando dentro de esta herramienta y que después nos va a poder ayudar a visualizar y a ver cómo estamos frente a los otros y a las otras líneas con las que me pueda comparar. Sí, es chévere. Y vamos a decir que cuando participamos en la cultura de interacción académica de gerente lechero, uno empieza a descubrir que benchmarking, que en términos reales es un esquema de comparación contra los mejores de un sector, en realidad significa no estamos solos. Y es un tema súper importante porque vamos a decir que nos están viendo y van a ver este capítulo 1000 personas en una semana. Y si 1000 personas nos llenaran una encuesta, que de hecho dentro de este podcast va a quedar como un link, un acceso a una encuesta de cuéntenos cuál es el mayor problema que usted diagnostica hoy para gerenciar su hato lechero. Y van a tener una serie de alternativas. Pero les vamos a pedir también que nos digan dónde están, a cuántos kilómetros están de una planta industrial que es su cliente, qué calidad de leche tiene y qué precio le pagan con el volumen que usted produce y qué raza tiene. Entonces, llénennos esa encuesta y vamos a graficar la información. Y nos vamos a dar cuenta que en Colombia puede haber una banda de precio de 1.500 pesos y hay gente que vende leche a 2.500 pesos. Entonces, esto puede estar asociado al volumen, a la calidad, a la cercanía, a la raza, a su sistema de producción, bueno, a muchas cosas. Y el benchmarking va a analizar cómo esas 1000 personas que llenaran la encuesta nos dan información relevante para saber cómo se comporta el precio. Y repito, ¿qué tal que descubramos que hay una banda de 1.500 pesos hasta 2.500 pesos? Todos quisieran saber cómo se comportan los que venden leche a más de 2.000 pesos, a más de 2.100, 2.200 y 2.300 pesos. Y entonces es muy importante porque al compartir información estamos mejorando todos y descubrimos acciones de comportamiento. Eso es el benchmarking, que es descubrir que no estamos solos compartiendo información en ganaderos. Ahora vamos a una segunda parte del benchmarking y es ¿qué tal que nos comparáramos con otros sectores de la producción pecuaria? En Colombia hay unos casos de éxito súper chéveres para compararnos. La avicultura de Colombia es una avicultura líder de Latinoamérica. La porcicultura es un encadenamiento de sistemas de competitividad tremendamente positivo en Colombia. Y tenemos un caso en ganadería. Es que la ganadería de carne en los últimos 10 años ha cambiado de tener inventarios ganaderos de 25 millones de cabezas de animales a 30 millones de cabezas de animales para este último censo ganadero. Entonces, crece el inventario y resulta que hace 10 años que empezamos a exportar ganado de carne en pie, todo el mundo dijo se va a acabar el inventario ganadero. Y no, lo que resulta es que cuando se dan soluciones comerciales para un mercado, la reacción de los
productores, de los oferentes del mercado, es dinamizar inversión, hacer acciones de desarrollo estratégico, avance de innovación, ciencia y tecnología, y eso fue lo que le pasó a la ganadería de carne en Colombia, que ahora mejoramos las praderas, las fertilizamos, accedemos mucho más a los sistemas de salud. Bueno, nos volvemos súper competitivos porque necesitamos que las vacas tengan mejor natalidad, que los animales crezcan más rápido y que desarrollamos rápido la gestión comercial. Entonces, si aprendemos de la avicultura, de la porcicultura y la ganadería de carne, la ganadería de leche va a crecer mucho y necesitamos el caso de la globalización. Y acá voy a hacer un break. Miren que justo eso es una decisión súper acertada de ANALAC Colombia, de la Asociación Nacional de Lecheros, porque ahora su nueva presidenta ejecutiva pasó por Azocolflores, súper caso de éxito de la agricultura colombiana, por FENAVI y por Colombia. Y en Por Colombia hizo estos temas de la certificación del origen de la carne de cerdo colombiana, 100% colombiana, y esos son los tipos de cosas que debemos hacer en la lechería colombiana. Interactuar entre nosotros sin estar solos e interactuar con otros sectores para coaprender y codesarrollar. Si te gustó nuestro podcast, suscríbete y dale like. También compártelo y comenta con tus amigos. Hicimos también el lanzamiento de nuestro curso de gerencia comercial en Atos Lecheros. Ya muchos ganaderos se están inscribiendo. Tú no te lo puedes perder. Contáctanos. Ya para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy, vamos a entrar a nuestro último bloque, donde vamos a hablar de ese curso de gerencia comercial de Atos Lecheros, Luis Fernando. Pero quiero proponer una dinámica diferente. Entonces vamos a hacer unas preguntas precisas para unas respuestas puntuales. Entonces vamos a arrancar. Vale, si usted me había dicho que me iba a sorprender con algo antes de que empezáramos el podcast, y entonces sé que va a estar duro porque me voy a poner como en el plano de profesor. Ya, entonces como que me va a remangar porque vamos manos a la masa. Entonces entramos a la actividad de gerencia comercial de Atos Lecheros. Qué chévere. Vamos adelante. Claro que sí. La primera pregunta va así. ¿Para el ganadero el consumidor es inalcanzable? No, mito falso. No debemos dejar que eso sea una responsabilidad exclusiva de la industria, porque además el mundo va cambiando mucho y lo que los consumidores quieren es la cultura de consumo consciente, y esa cultura de consumo consciente que va andando en el mundo hace que lo que quieran los consumidores sean marcas con responsabilidad ambiental, bienestar animal, sostenibilidad y muchísimo compromiso de las marcas con la salud y bienestar del consumidor. Y si se dan cuenta, eso que es branding, todo está cimentado en el productor. Es como que la industria ya no va a poder hacer los nuevos productos lácteos sin estar firmemente relacionados con los ganaderos. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestra marca de leche Enlechados, que es una marca de leche de vacas genotipificadas A2. Y entonces es una marca que se cimienta totalmente en el pensamiento y el sistema de producción de los ganaderos. Ok. Otra pregunta va. ¿La leche es un commodity? O sea, ¿una materia prima estándar solamente de uso industrial? No podemos aceptar que la leche sea un commodity y venderla como una materia prima, porque sería desconocer las facetas de diversidad que hay en la leche, ¿cierto? No es lo mismo la leche de una vaca Holstein que la leche de una vaca Normando, de una vaca Jersey o de nuestras nuevas vacas de hibridación de lo taurino por lo indicus. Todas son leches diferentes, sistemas de producción diferentes, y además también va todo muy montado en la propuesta de valor que construye el ganadero al ver cómo ordeña, cómo cuida su leche. Por ejemplo, la diferencia básica mínimo si estoy entregando leche caliente o leche en un tanque frío. Y entonces todo es una propuesta de valor. Si yo como un ganadero le brindo servicio técnico no, sino servicio al cliente, a la operación logística que me recoge la leche, entonces no, la leche para nada es un commodity. ¿Podemos definir a los tipos de ganaderos por su gestión comercial? Sí, tú al comienzo nos dijiste que Gerente Lechero empezó a hacer un blog lechero, y uno de sus capítulos fue
el precio de la leche, imposición o desarrollo de propuesta, construcción de valor. Y ahí mencionamos que hay 3 tipos de ganaderos por su gestión comercial. El 75% de todos los ganaderos que están viendo este podcast se quejan. Esa es una conclusión. Un 25% de los ganaderos se esmeran muchísimo en la calidad de su producto, en mirar cómo construyen células somáticas, unidades formadoras de colonia y se preocupan por entender un poco la composición nutricional de su leche. Y esto para tomar muchas decisiones dentro de su hato. Y un 5% de los ganaderos en Colombia hoy están integrados verticalmente en los procesos de cadena de valor hacia el consumidor, creando nuevas y novedosas marcas lácteas. Mira, acá tenemos un ejemplo de Yamú, o el ejemplo de hoy Quesos del Vecchio, que es parte hoy del grupo Valquería, pero que nace como una integración de cadena de valor desde pequeños productores creando sus quesos. Es un tema que es una tendencia hoy en Colombia y en el mundo es una tendencia. Ok, acá podemos también hablar de que la cantidad de leche ofrecida es un factor diferencial en el precio. Uy, pero totalmente. Y acá me parece muy chévere algo que hacemos en los talleres, que son el entendimiento de los capitales de una empresa. Pensamos que el capital solo es el financiero y resulta que un capital que uno tiene como ganadero es su cliente o su portafolio de clientes. Y si entendemos que el cliente de alguna manera desea nuestro producto por el costo logístico que tiene, pues claro, a menor cantidad de volumen, más costo logístico para recoger la leche. Y eso se transmite a menor precio. Así que si somos capaces de enfocar mejor nuestro negocio para que donde tengo la sala de ordeño tenga más vacas para producir más leche, voy a tener mejor precio porque simplifico el transporte y la logística y tengo derecho a negociar un precio mayor. Hay una relación totalmente lineal y creciente entre volumen contra precio. Ok, ¿se puede decir que somos unos tomadores de precios y un concepto apropiado para la lechería? Uy, sí, si ustedes se ponen a buscar, googleen, tomador de precio es un concepto que en economía se da cuando hay mercados perfectos. Y un mercado perfecto es donde hay muchos oferentes, y muchos demandantes. Y resulta que no somos un mercado perfecto porque tenemos demasiados oferentes, nuestra oferta es atomizada con escalas promedio de poca producción y pocos compradores, o sea, pocos demandantes. En ese orden de ideas, pues debe haber una tensión de negociación entre la oferta y la demanda para transar un precio. Dado que es así, no debería ser el precio una imposición, sino una gestión de negociación. Una construcción. Lo que pasa es que sí terminamos siendo unos tomadores de precio, porque si usted le da la ventaja al comprador de no conocer su producto y no poner sobre la mesa sus virtudes, beneficios y su propuesta de valor, pues usted se convierte en un tomador de precio. Pero eso es culpa del ganadero, eso no es culpa de la industria. Si usted no se prepara para negociar, no puede decirle a la industria o al comprador informal en todo el país que usted tiene una serie de virtudes que deben ser tomadas en cuenta para la negociación. Muchas gracias por esa pregunta. Y esa sí es una tarea del curso de gerencia comercial de Alato Lechero. Romper el mito de ser tomadores de precio. Ok. Ahora ya profundizando un poco más, podemos hablar de una forma muy concreta, ¿qué es un ordeño? Uy, qué buena pregunta. Porque en los cursos sí somos muy claros. Hay que tener conceptos sólidos para ejecuciones productivas eficientes. Entonces, si usted no sabe con claridad qué es un ordeño y piensa que un ordeño es extraer la leche de la vaca, ya falló, ya perdió y no puede construir propuesta de valor. Un ordeño es un proceso de tiempo limitado, dura entre 7 y máximo 9 minutos, donde estimulo la oxitocina para que se desencadene la producción de la leche y así poder sacar la máxima cantidad de leche con la mayor calidad posible de sólidos totales e higiene. Y cuando empiezo a encadenar todos los conceptos que dije, soy capaz de ordeñar mejor y por eso producir más de mayor calidad para negociar mejor. Ok.
Muy interesante. Y Muy, toca profundizarlo mucho. eso es como lo que diría nuestro socio Felipe Aristizal de Consulta Pecuaria y OAFIT. Si vos no entiendes qué es un ordeño, no puedes ejecutar ordeñabilidad, que es sacar la mayor cantidad de leche con la mejor cantidad posible. Ordeñabilidad, un gran concepto de Felipe. Ok, perfecto. Acá una pregunta rápida. ¿Qué es mejor tener? ¿Un ordeño, 2 ordeños o 3 ordeños? Uy, qué súper pregunta. Pues es muy chévere porque la mitad de las vacas que producen leche en Colombia a la cadena se hacen en un ordeño. Ujú. La lechería especializada hace 2. Pero resulta que Colombia es un país con un inventario ganadero de muy alto potencial genético, porque en Colombia hay unas empresas que han generado genética tremenda, ¿cierto? Desde las casas para que esto llegue al campo. Y realmente, si uno aprende bien de la fisiología de la lactancia, que la vamos a estudiar en el curso, uno entiende que hay muchísimas vacas de Colombia o muchas vacas dentro de una finca que, segregando el hato, deberían merecer el tercer ordeño. Y ya hay muchos hatos en Colombia que producen más de 32, de 33 litros en promedio por vaca o en promedio para el hato, ejecutando 3 ordeños. Y además creo que también vale la pena mencionarlo porque pues acá si tenemos la atención de la mano de obra, uno diría pues imposible hacer 3 ordeños. Pero es que una parte del personal puede ejecutar unos y otra otros, simplificarle la vida, pero el mayor volumen productivo que se tiene vale la pena. Y esto tiene toda una serie de connotaciones de cómo negociar mejor la leche. Volviendo a la pregunta que me hiciste, hay una relación directa entre el volumen de leche que voy a transar y que le voy a entregar a la industria y el precio. Y sí, entonces esa cuadrada del recurso humano contra el potencial genético de los animales y el premio comercial, sí vale la pena que muchas vacas y muchos hatos en Colombia hagan 3 ordeños. Ok. Otro punto interesante tiene que ver con crear más puestos de ordeño en una finca, en una sala de ordeño, sí. O tener tecnología tener más tecnología en cada puesto de ordeño. Volvemos al tema del concepto de ordeño y fisiología de la lactancia. Hoy, para muchísimas vacas en Colombia es una necesidad pasarnos de pulsación neumática a pulsación inteligente, voy a decir, o pulsación electrónica. Porque tener ritmos diferenciados de acuerdo al flujo de la leche es una forma espectacular de producir más leche más inocua, y entonces la opinión es total, más tecnología en cada puesto en vez de más puestos para la sala de ordeño. Pero acá voy a hacer un break. Resulta que nuestras salas de ordeño operan muy pocas horas al día y resulta que los recursos económicos, que lo dice cultura financiera, deben ser usados con intensidad. Entonces yo debo tener mucho volumen de vacas en mi sala de ordeño para además tener muy buena conexión comercial. Ok. ¿El precio de la leche es una imposición? Volvemos a lo de los tomadores de precio. Claramente el precio es una imposición si usted deja que lo sea. Si usted no genera habilidades de conocer las virtudes y los beneficios de su producción y de su producto, pues usted será sujeto de ser la posición débil en el negocio y entonces le impondrán el precio. Entonces nos debemos esmerar en conocer más nuestro producto, nuestro sistema de producción y en tener actitud ganadora a la hora de negociar. ¿El cliente de la leche se puede elegir? Pero total, es que tiene que ver con tomadores de precio, como que, bueno, el precio que me dé el camión que pasa por el frente de mi portillo. Y resulta que no es así. Nosotros debemos tener aspiraciones de clientes. La primera aspiración, si usted no está en el negocio formal de la leche, procure tener los méritos productivos para pasarse de un comprador informal a un comprador formal. Eso es muy importante, que es un mensaje que hemos tenido en la charla de hoy. Abracemos a la industria. De una manera pues muy breve, poder hablar sobre qué es la leche A2 y también hablar sobre la leche capa caseína bebé, que eso pues también creo que ayuda mucho a también poder entender hacia dónde tengo que llevar o a quién le tengo que vender mi leche. Hacia escoger el cliente. Ajá. Claro, porque, bueno,
Ya muchos ganaderos empiezan a usar la era genómica para ir seleccionando y orientando sus programas de mejoramiento genético encaminados a la producción y otros factores genéticos de los animales. Pero uno de los grandes beneficios que trae hoy la genómica es el poder estudiar las proteínas lácteas. Y dentro de esas proteínas lácteas destaquemos a la betacaseína, que tiene la faceta del gen A1 y A2. Y el gen A2 tiene el beneficio de superar el mito de la intolerancia a los lácteos. Todo el mundo habla de intolerancia a la lactosa y resulta que puede ser intolerancia a las proteínas lácteas. De ellas, la betacaseína. En la betacaseína A1 se generan efectos de malestar digestivo y en la betacaseína A2, todavía por vacas genotipificadas en el carácter A2A2 o que tienen el gen dominante A2A2, podemos superar la intolerancia láctea. Eso en el tema de superar el mito de la intolerancia desde las proteínas de la betacaseína. Pero cuando hacemos la genómica, pues yo le diría a todas las personas que han empezado a usar la genómica para averiguar si es A1 o A2 su vaca, es que lo hagan en proteínas lácteas. En el curso vamos a estar hablando con Neogenis Zoetis, el laboratorio de genómica tal vez más importante para Latinoamérica, en el cual vamos a hablar también de la capacaseína B. Y la capacaseína es como la proteína que genera la virtud de crear el coágulo de la leche, la velocidad de cuajado. Y a mayor velocidad de cuajado, también la eficiencia del proceso de convertir una leche en un queso aumenta. Y resulta que las vacas que tienen capacaseína BB, que por ejemplo es súper dominante en la raza Normando, y por eso decimos que la raza Normando es la raza quesera por excelencia. Razas como la Normando, la Simmental, la Montbéliard son razas muy queseras, pero es porque gran parte de su inventario ganadero tienen el gen de la capacaseína BB, que puede transmitir una capacidad de proceso industrial entre 8 y hasta 12% más de conversión de leche a queso. Entonces, si un ganadero empieza a genotipificar o a ir seleccionando sus animales en la ruta de capacaseína BB, pues tiene un poder de negociación diferente y de selección de cliente. Porque es que hay industrias lecheras de leche fluida, de leche en polvo, de derivados lácteos frescos, de derivados lácteos semimaduros y maduros. Y entonces, pues claro, si yo sé la connotación de mis vacas y estoy vendiéndole mi leche capacaseína B a una empresa de leche fluida, pues estoy desperdiciando la leche, estoy como da vivienda, vendiendo la leche en el lugar equivocado. Ok. ¿Los TLCs acabarán con la lechería en Colombia? Mito súper falso. Y es porque los tratados de libre comercio se fundamentan en propuestas de valor. Y así como de pronto nos quieren traer leche muy commodity, la en polvo, casi mucha de ella en la connotación de leche en polvo semi-descremada, pues esos mismos que nos traen ese tipo de leches quieren leches de pastoreo, súper escasas en el mundo, pero es que leches de pastoreo significan leche gratis, de responsabilidad ambiental, con bienestar animal muy único, y resulta que esa connotación de la lechería colombiana de pastoreo y sobre todo la lechería colombiana de pastoreo en alturas crea unas condiciones diferenciadas del origen de la leche que las quiere el mundo. Entonces, una de esas es la virtud de la leche CLA, leche de ácido linoleico conjugado. Y en Estados Unidos, donde el problema de salud más importante es la obesidad y el riesgo cardiovascular, se mueren de ganas y pagarían mucho más por leches de las virtudes CLA. Entonces, la leche colombiana tiene connotaciones de valor muy diferenciadas. Ok, ya para ir cerrando, Colombia tiene un potencial para ser global en esas leches de conexión con la salud. Total, y vuelve y nos acordamos de nuestras amigas. En noviembre estuvimos con un gran aliado de gerente lechero que es Coelmese, Andinapac y Alimentec. En el evento de Andinapac en noviembre en Corferias, donde vinieron más de 38 países del mundo a hacer conexión con el desarrollo industrial de los alimentos, Andinapac invitó a gerente lechero
para que hiciera una exposición de la conexión de la leche colombiana con la salud y bienestar del mundo, porque es como el mundo nos está viendo. El mundo está viendo la leche con gran escasez, pero tienen en el radar que la leche colombiana conecta con la salud, y es por este tema que acabo de exponer del pastoreo. Pero en el curso nos van a acompañar dos grandes profesoras, Manuela Gallón, hablándonos de lípidos y péptidos bioactivos. Es como la leche conecta con temas anticarcinogénicos, antidiabetogénicos, bueno, con cómo conectan las leches colombianas con matices de salud. Y nos va a acompañar Mónica Ávila hablando de la genómica de las proteínas lácteas, o sea, cómo desglosar esto de caseína, alfa, beta-caseína, lactoglobulinas, y poder tener los matices. O sea, vamos a redescubrir la leche. Cuando redescubramos la leche, vamos a encontrar la gran virtud. Colombia, se acordarán de Gerente Lechero. En 10 años vamos a ser identificados como la lechería nutracéutica del mundo, vendiendo leches funcionales para la salud y el bienestar de la humanidad. Esa es la gran vocación de la leche colombiana. Ok, pues muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, Luis Fernando, nuestro podcast del día de hoy, quisiera que hicieras una invitación pues muy especial a todos nuestros seguidores para que los que deseen se vinculen en este primer curso de gerencia comercial de Atos Lecheros. Entonces, para que nos hagas una pequeña invitación a todos. Muchas gracias. Bueno, no, Olga Lucía, muchas gracias por la invitación. Y a todos los que, como al comienzo dijimos, malabaristas de la gestión lechera, porque tienen muchísimos desafíos. El gran desafío para que sigan haciendo todo el desarrollo de inversión y acción tecnológica de sus Atos es mejorar sus habilidades en la gestión comercial y las ventas de nuestro producto. Para eso creo que tenemos diseñado un supercurso donde tenemos 7 clases virtuales, un foro donde vamos a invitar a casos de éxito de la integración vertical de la cadena de valor, y finalmente vamos a tener unos talleres de desarrollo estratégico donde el desafío para cada uno de los participantes es hacer en una hoja su compromiso de voluntad para ser el gerente comercial de su Ato Lechero, para aprender a conectarse y para poder abrazar la industria y el desarrollo de su lechería. Pero otra de las virtudes del curso es que está pensado para todos, grandes y chicos, como ganaderos. También está pensado para los ganaderos que se integran industrialmente, y también está pensado, y tenemos ya muchas inquietudes de industriales que quieren que sus ganaderos vayan al curso para encadenarse mejor, porque esto es un asunto de aprender a comunicarnos para que nos desarrollemos. Entonces, grandes y chicos participando en este curso, vamos a crear un desarrollo estratégico para que todos aprendamos a reconocer de mejor manera las virtudes de nuestra leche. Y voy a usar el cierre de este episodio con los eslogans del blog lechero, donde el precio no es una imposición, el precio es una construcción de propuestas de valor, y por eso el precio necesita que desarrollemos habilidades de negociación para, entre otras, escoger bien el cliente de nuestro negocio. Olga Lucía, muchas gracias por esta invitación, la pasé riquísimo, muchas gracias por el desafío de todas esas preguntas, y esperamos que todos ustedes se conecten con este podcast, con Gerente Lechero y con este gran curso que nos estás invitando a que seamos parte. Ok, los esperamos pronto en otro capítulo de nuestro podcast de Enlechados. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Enléchesen.